Y bueno, pues como anuncié el domingo, vamos a hablar hoy y vamos a usar algunos jueves para hablar de algunos temas que se conocen como escatología. ¿Qué significa escatología? La interpretación de los tiempos finales. Y son pues temas que no son sencillos en realidad. Yo no soy un experto ni mucho menos, ni pretendo parecerlo, pero son temas que al final del día vienen en la Biblia y el hecho de que vengan en la Biblia es palabra de Dios y el hecho de que sea palabra de Dios, quiero recordar una parte de un versículo cuando dice, y estas cosas se las he platicado para que cuando les sobrevengan recuerden que yo se los había anunciado. Entonces, bueno, esto tiene el objetivo, el Señor siempre tiene un objetivo de enseñarnos y el Señor dice que no hará nada sin que se lo revele a sus santos profetas, es decir, que también Él desde ahí ya nos decía, Él fue profeta, además de que fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, pastor y maestro, tuvo los 5 mantos, entonces Él como profeta nos anunció también estas realidades de lo que Dios va a hacer. De hecho, por ahí hay algunos comentarios bíblicos que me he encontrado a lo largo de mi vida cristiana que dicen que ya ven que el arcángel Miguel fue y fue a revelarle una palabra, le iba a revelar todos los tiempos finales, las 70 semanas finales a Daniel, al profeta Daniel, y que fue por eso que hubo un pleito de una semana que estuvo cuando el Señor envió a Miguel para que viniera con el profeta Daniel a darle la palabra, la revelación de los tiempos finales, se le interpuso Satanás. ¿Cuál era la intención? Y hubo una batalla, hubo una batalla fuerte en el mundo espiritual y en el mundo celestial entre Miguel y Satanás, porque Satanás sabe que cuando el Señor envía a sus ángeles a revelar la palabra profética, pues él no quería que se revelara eso o que se tardara en recibirla, porque piensa el diablo que puede retrasar los tiempos de Dios. ¿De qué manera? Que si a los profetas del Señor la palabra no les llega a tiempo o les llega a destiempo, él podrá ganar algunos días para seguir haciendo sus tonterías y su maldad. Pero así no es. Claro que hubo una batalla, y esa batalla fue, y ese momento dice, ¿cómo lo dice? Daniel, perdón, Miguel le dice al profeta Daniel, dice, tuve un encuentro y una batalla con el príncipe de Persia, y dice, pero luego vendrá el príncipe de Grecia. Es otro tema que también tiene que ver con escatología, porque todo lo que le pasó a Daniel tiene que ver ya con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, bueno, tenemos que tener ciertas precauciones al hablar estos temas, familia, y estas precauciones tenemos de tener cuidado y el hecho de que nosotros, él o yo lo hablemos como autoridad de la iglesia, pues se puede comprender como la última verdad. Yo no voy a hablar de algunos puntos particulares, sino que vamos a hablar para empezarle a dar contexto a estos tiempos, para que no nos agarren de repente como por sorpresa, para que le vayamos dando un poquito ese contexto importante a las cosas y a los tiempos finales del Señor, en los cuales ahorita hablaremos en donde pienso que estamos. Entonces, tómenlo como un marco referencial, tómenlo como una referencia como tal, para que no haya una confusión, para que no haya una mala interpretación de estas cosas, sino que vaya siendo marcos referenciales. Y ustedes saben que conforme se van revelando ciertas cosas, el presente o el futuro empiezan a tener un poco más de sentido en la vida del Señor. Pero confiemos que el Señor le habla a la iglesia, confiemos que el Señor está revelando poco a poco las cosas y confiemos que tú y yo somos los elegidos del Señor para recibir estas cosas, pero con cierta mesura, así que vamos a entenderlas, las voy a platicar desde una tesis basada en la verdad, que es la Biblia, y ni siquiera es una tesis mía, es una tesis de un hermano que lo pueden encontrar en YouTube. Él se llama Walter Nelson, perdón, Nelson Walters. Nelson espacio Walters. No tiene nada en español, sino yo les hubiera mandado los videos y así hasta nos ahorrábamos este tiempo. Pero cuando lo vi en inglés en algún momento, el hermano Nelson Walters tiene dos cosas primero que me llaman la atención. La primera es humana y la segunda es divina. Y les digo por qué, y por eso quiero, y el Señor puso en mi corazón platicarles esto. Nelson Walters está reiteado, está en un ranking o está catalogado como uno de los 30 mejores sitios de Internet que hablan de escatología. O sea, tiene ese ranking este hermano, por un lado. Y por otro lado, tiene una frase que cuando tú ya vas viendo y entendiendo su dinámica, su forma de hacer las cosas, me llamó mucho la atención y por eso empecé a estudiar algunas de estas cosas. Él dice que la escritura nos la revele la escritura.
La frase se oye preciosa, pero ahorita que les empiece a hablar este primer tema que se llama similitudes del milagro de cuando Jesús camina sobre el agua, sobre la gran tribulación y el tiempo del rapto, entonces vamos a poder ver cómo realmente la escritura revela la misma escritura y no es un tema de que el hermano recibió algo que le pareció, le dio alguna similitud o él piensa porque el Señor le habló algo. No, no, no. Esto está basado, es decir, la Biblia comprobada por la Biblia revelada por la misma escritura. Y eso creo que me parece de un valor interesante y algo por lo cual ponerle mucha atención. Y bueno, desde que el año 2020, que nos habló Eli hace poco, mi esposa, del tiempo, el tiempo de todos los tiempos y nos habló de los 40 días, de varios ciclos de 40 días o años que se viven en la palabra, ella nos hizo ver que estábamos en diferentes tiempos, en un tiempo diferente donde se juntaron muchos tiempos. Esa es una señal importante de la palabra de Dios. Otra fue cuando el pastor Jordi Torres nos predicó cómo venían los tiempos finales y qué poco alentadores se veían para el mundo y decía que cómo poder cruzar los tiempos con la revelación del Señor como juez y que si ese encuentro con el Señor que es juez no lo teníamos, difícilmente íbamos a poder pasar los tiempos de una manera correcta y salir aprobados en todos los sentidos. Entonces, son temas muy interesantes que vale la pena, que desde que empezó la pandemia todos pensamos que iba a ser como la influenza, resulta que no fue como la influenza, resulta que es todo un gran tema, pero hay dos señales muy interesantes en el mundo que esto también es real y que se los quiero platicar. Primero es una carta que recibió el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de esto. Se le escribió a un arzobispo que ya no trabaja para la iglesia romana. Ese arzobispo se apellida Vigno o Vigno. Déjenme ver, yo lo apunté por aquí. Es el arzobispo, ay Dios, lo acabo de ver. Ajá, Vigano, perdónenme. Es el arzobispo Vigano. Si ustedes buscan en las redes, carta del arzobispo Vigano a Donald Trump, la van a encontrar. Y no me la voy a leer toda, de hecho no la voy a leer, les voy a platicar en síntesis lo que el mundo, lo que le dice el arzobispo Vigano por escrito a Donald Trump es lo siguiente. Dice, oye Donald Trump, por favor haz, oponte al gran reinicio que las grandes economías, los hombres ricos y el Vaticano quieren hacerle al mundo. Eso es lo que le dice y está escrito, y Donald Trump la publicó en alguna de sus redes sociales y eso también le generó un problema. Entonces, lo que le dijo el arzobispo Vigano es, oponte al reinicio, al reset del mundo que quiere ser. ¿Y qué es el reset? Miren, los que hemos trabajado a veces en los negocios, a veces cuando las cosas son como raras, cuando no se entienden, cuando no hay claridad en el proyecto, dice, vamos a un presupuesto base cero. ¿Y qué significa esto en el mundo de los negocios? Es, no importa cuánto vendemos, no importa cuánto gastamos, vamos a empezar como si empezáramos desde cero, pero vamos a empezar con los elementos que sí tienen. Entonces, lo que hacemos en la empresa es, oye, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor del mercado en el cual participamos? No, pues vale 100 pesos. Ah, ok. Entonces, con ese es nuestro primer marco referencial. Ok, ¿cómo está nuestro nivel de competitividad ante la competencia y ante el medio? Bueno, nosotros somos, y estoy hablando con testimonios, y decíamos, nosotros somos la empresa que vende los mejores productos, pero al mayor precio. Ah, ok. ¿Cómo están nuestras utilidades? No, pues están a tanto. Entonces, se empezaba un reinicio, es decir, no tomabas con base las ventas del año pasado, las ganancias del año pasado, para hacer tu presupuesto tanto de venta como de gasto, es decir, reiniciar. Y lo que proponen las grandes economías y los grandes, y la misma Roma, por lo que explica el arzobispo Vigano, perdón, dice que lo que quieren es hacer un reset, un reinicio, es decir, un presupuesto base cero. Esto está publicado, esto no es como fantasía, esto es historia, lo que le estoy dando es temas actuales. ¿Y qué significa esto? Que todo mundo, y lo que le dice el arzobispo Vigano es, si esto lo hacen, se van a perder dos cosas, la soberanía de las naciones y la libertad religiosa, entre otras muchas cosas. Esto se le llama un socialismo mundial, de alguna manera. Eh, Alguna vez que vi con mis hijas la película de los Juegos del Hambre, le dije, así va a ser, así quieren que sea el mundo. Es una, o sea, por tribus o por guetos o por bloques o por naciones, controlar el mundo con ciertas restricciones sin que haya garantías. Y eso, pues en realidad, al final del día es lo que se quiere hacer
en el mundo. Entonces, bueno, dicho este contexto, vamos a entender las cosas que esto pues viene del hermano Nelson Walters, que viene muy interesante y van a ver cómo la misma escritura revela la escritura, nos va a llamar la atención porque pues esto es muy interesante en ese sentido y en ese contexto que les estoy platicando. Así que bueno, pues sin más, lo único que les puedo decir es que estamos desde el año 2020 y este 2021, pues ya entramos en la parte final, ciertamente, en la recta final de todos los tiempos. Ahora sí, estamos, porque pues ya ahora sí lo que se busca es afectar a un gobierno mundial, que ese es el gobierno del anticristo. Lo que se busca es tener un solo gobierno que gobierne a todas las naciones, y algunas de lo que hemos visto en los últimos años es que se han cumplido las mayores de las profecías y los tiempos se aceleraron mucho con los temas del Internet, con los temas de la tecnología. Todo esto se aceleró de una manera importante en el cumplimiento de las profecías y en el cumplimiento de lo que estamos viviendo. Por eso es que estamos hablando de que ya estamos en el último tiempo. Además de que ya venían, desde que yo empecé a ser cristiano hace algunos años o muchos años, se hablaba de que ya estábamos en semáforo naranja, en el final de los tiempos, y bueno, sin la menor de las dudas, mi opinión es que estamos ya, mi tesis es que ya estamos en el semáforo rojo, en el final. Entonces, bueno, y también pues con todo lo que está pasando, pues obviamente ya se está preparando el escenario para que se manifieste la persona del anticristo, porque en realidad el espíritu del anticristo se manifestaba desde los tiempos de Jesús, porque así nos lo dijo el apóstol Juan en sus cartas. Bien, pues todos sabemos que hay un milagro que es muy peculiar y muy diferente, muy distintivo en la vida de Jesús, y con esa es la tesis que establece el hermano Nelson Walters, que yo les voy a platicar, que tiene que ver con el final de los tiempos o con la gran tribulación, incluido el rapto, que está muy interesante para que también veamos cómo se va desarrollando esto. Primero, es un milagro atípico el que el Señor venga caminando sobre las aguas, que venga por ahí el Señor caminando, y este milagro sucede, tengan sus Biblias a la mano, les voy a dar las referencias, pero para que ustedes ya luego las lean, o para no detenerme, los voy a ir mencionando, y les voy a dar los detalles o los highlights de cada uno de esos pasajes, los voy a comentar para que lo recordemos, pero ustedes en su casa apúntenlo ahí a un ladito, y eso lo van a poder ya revisar y lo van a poder volver a leer, y va a cobrar mucho sentido esto que queremos platicar. Pero bien, este milagro, que cuando Jesús camina por las aguas, sucede una noche, pero el día anterior, la tarde anterior, resulta que estaba el Señor en tierra firme alimentando. Fue el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? Que les dijo el Señor: oigan, vayamos del otro lado, ustedes adelántense un poco mientras yo despido a la gente. Eso es lo que pasa en ese contexto, que si no mal recuerdo está en Mateo 14 del 22 al 23, y ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, vamos a ver por qué este milagro en particular tiene una connotación muy interesante con el final de los tiempos. Primero, la alimentación de los 5 es el cuidado, habla del cuidado del Señor, del alimento en abundancia y de gracia que el Señor venía dando, a la humanidad, a la iglesia. Es decir, que primero viene un tiempo de abundancia, de alimentación, de cuidado, de prosperidad, de que todo se está dando antes de que venga la noche en la que el Señor camina sobre el agua. Es decir, es un tiempo de gracia y de abundancia que Dios le da a la humanidad, y muy parecido a lo que estábamos viviendo, ¿no? A lo que hemos estado viviendo seguramente. Y luego, de ahí, no, pues obviamente viene el Mateo 14, 22, 23. Lo primero es que el Señor les ordena a los discípulos que se suban a la barca. O sea, les dice: oigan, váyanse a la barca, y ustedes se adelantan. Eso es lo que dice realmente Mateo 14, 22 y 23. Y entonces el Señor les dice que les ordena que se vayan a la barca, y dice: vayan al otro lado, yo luego los alcanzo. Y entonces ellos se suben a la barca, y pues simplemente son, tal vez con poco entendimiento de cómo es que luego nos alcanzarán, no sabrán, eso no lo explica la Biblia, pero lo que Jesús hace es que despide a la multitud, se empieza a hacer tarde, y él, en lugar de irse a alcanzar a los discípulos, entra la noche y él se sube a la montaña a orar. Y entonces es cuando el Señor está orando y los discípulos están en el mar avanzando hacia cruzar al otro lado. Es decir, que es el tiempo, en ese tiempo ya empieza a suceder la noche, es decir, del día, la luz, la abundancia,
empiezan a entrar las obscuridades, las tinieblas, la noche, la falta de visibilidad, y entonces Jesús se va a la montaña y se pone a orar. Mientras esas noches entran, los discípulos van avanzando hacia el otro lado, en donde primero pues es un traslado de la barca, y todo esto lo he escuchado yo desde muchísimos años atrás. ¿Qué es lo que he escuchado? Que siempre los tiempos de la barca es como la vida de la iglesia, y esto lo he oído lo he escuchado por más de casi por 30 años, en diferentes prédicas con diferentes autores, en algunos libros, en algunas prédicas de algunos pastores invitados que alguna vez, hace muchos años en la iglesia donde yo empecé, llegaron ahí, en donde decían que realmente el tema de la barca es el tema de la vida cristiana en el mundo. Entonces lo que dicen es que las aguas representan el mundo, el andar navegando, y por otro lado, el Señor ahí con nosotros representa la presencia del Señor en la barca, que es la iglesia o los creyentes. Entonces, de alguna manera, esto yo lo he venido oyendo y también hoy lo quise rescatar porque así también lo explica o lo entiende nuestro hermano Nelson Walters, ¿no? Que es el caminar de la iglesia a través de esto. Entonces, bueno, primero cuando vemos, cuando Jesús dice que vayan, que se suban o les ordena que se suban a la barca para ir del otro lado, esa raíz en la lengua original que se traduce, que es el griego, significa forzar. Y esto es una señal muy interesante porque Jesús, o sea, lo que el escritor, lo que Mateo realmente escribió es que Jesús en algunas versiones se ordenó, les dijo, les pidió, y en otras es los forzó. Es decir, que Jesús forzó a que los discípulos empezaran a navegar solos del otro lado, hacia el otro lado del mar, perdón, para que se embarcaran ellos en una aventura que, pues, con el contexto que les acabo de dar, es la vida de la iglesia, ahí trabajando, avanzando, pero en este contexto, pues ahora con los tiempos que estamos ya viviendo, por un lado. Por otro lado, también lo que entendemos es que mientras lo que Jesús nos dijo es que, ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo, tú eres pescador y tú te metes a las aguas y te traes peces, pero ahora necesito que traigas hombres. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando le dice a Pedro y a la iglesia, ahora ustedes serán pescadores de hombres, es que en realidad sí representa la vida cristiana, con esto podemos decir que sí representa la vida cristiana, las aguas y la barca, porque mientras estamos en las aguas profundas es cuando el Señor dice, echen las redes y echen las redes a mi palabra, y fue cuando Pedro le dice, sobre tu palabra echaremos las redes, y es cuando viene la famosa pesca milagrosa. Entonces podemos ver que sí, realmente la vida cristiana es el navegar sobre un mar, en una barca, para que en lugar de pescar peces, pesquemos hombres. Es decir, que mientras cruzamos de un lado a otro, ¿y cuál es tu cruce de tierra firme a tierra firme? El día que recibiste al Señor, dejaste la tierra firme. Dejaste la seguridad que el mundo te da, dejaste la seguridad que la ignorancia te da, para entrar a un tiempo en donde ves que hay riesgos porque entras a un mar que puede ser un día tranquilo, puede ser un día con viento, puede ser un día con olas, puede ser un día con una tormenta que el mar pueda casi que ahogar esa barca, como le pasó al Señor también, cuando le dicen, Señor, que no ves que perecemos, y el Señor en otro de los contextos, en otro de los cruces del mar, el Señor iba descansando y también pues tiene una enseñanza muy linda eso, pero el Señor iba descansando y por eso. Entonces, lo que nos enseña es que el día que tú recibes al Señor, y navegas y se te revela no solo el Señor, se te revela que también hay un infierno y que entonces ahora y que hay un mundo de maldad y que hay una batalla realmente entre el bien y el mal, y conforme conoces la Biblia de repente te encuentras con textos que dicen que son los vientos contrarios, y esos vientos contrarios son los vientos del enemigo que van en contra de la iglesia. Pero no tenemos por qué preocuparnos porque nosotros vamos en la barca que el Señor nos forzó a subir. Así que te das cuenta que entonces hay ya la seguridad de la ignorancia, de que, ay, bueno, pues yo todo el mundo que dice, yo sí me muero, con que haya sido una buena persona me voy al cielo. Por eso están en tierra firme, porque se sienten seguros. Pero cuando tú recibes al Señor, el Señor te dice a la barca, oye, Señor, es que a mí me gusta a la barca. Señor, es que tenemos que cruzar del otro lado. Acuérdate que cruzar del otro lado significa hebreo, y yo necesito que tú de esta tierra firme, que es la tierra, vayas a tierra firme, que es el cielo, a la eternidad, y debes de cruzar la aventura que tengo para toda la iglesia y para todos los creyentes en un mundo malo, en un mundo de tormentas, en un mundo de noche. Pero bueno, seguiremos avanzando con esta revelación. Entonces, esa gente dejó la tierra, o sea, cuando tú eres cristiano,
debes de entrar al mar de las realidades, debes de entrar al mar de las verdades, debes de entrar al mar de los riesgos, pero sabiendo que a esa barca te lo ordenó o te forzó el Señor entrar, por lo cual ahí viene la seguridad de la barca. Ahí es en donde viene realmente la seguridad del cristiano, de que el Señor nos puso en esa barca y el Señor no va a dejar que venga viento contrario a ahogar esa barca, porque ese proyecto de la barca y los que van arriba, o perdón que no lo digamos así, los que vamos arriba somos tú y somos yo, y somos el tesoro preciado del Señor. Así que, y costamos muy caros, precio de sangre, como para no decir que esa barca va a llegar a su destino final, pero necesita algo de parte de nosotros. Y ya dijimos que mientras avancemos en ese mar, tenemos que ser pescadores de hombres. Luego, algo que Jesús nos enseña es que mientras ellos iban entrando en la noche, que así fue, y antes de encontrarse con una tormenta, en ese momento Jesús ya no era visible para los hermanos, para los discípulos. El Señor ya estaba en la montaña, en lo alto, estaba ahí orando. ¿Qué oraba? No sabemos, pero estaba orando. ¿Y esto qué significa? Que el Señor ya no era visible. Entonces, simplemente por la orden o por el que el Señor nos puso en esa barca, ahí es en donde la iglesia y los discípulos iban avanzando y el Señor dijo, vayan. Pero el Señor entonces dejó de ser visible y entonces se volvió, se puso a interceder él se puso a orar. Yo aquí puse, Jesús no estaba visible mientras los discípulos navegaban, pero oraba y resulta que era de noche. Vamos a ver qué significa esto. Jesús estaba en las alturas, Jesús estaba intercediendo y era de noche. Y yo ya les dije que ahorita ya entramos en el tiempo de la última noche, bueno, se los voy a mencionar ahorita, entramos al último tiempo de la última noche y como dice aquí, en términos bíblicos, ya entramos en la última, en la cuarta vigilia de la noche, no son los tiempos que nos tocan vivir y entonces nos llevamos un recuerdo de Romanos 8:34, que dice que el Señor está intercediendo, aquel que está en el cielo intercediendo por ustedes. Lo mismo pasa ahorita. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra y entrando a estos nuevos tiempos, ¿qué nos enseña ahorita las cosas? Que el Señor no está visible, pero el Señor está orando por nosotros mientras cruzamos la noche. Mientras vamos tú y yo ahorita, en este momento, a una barca en donde pareciera que se nos viene la tormenta, como nos predicó el pastor Jordi Torres, donde se nos viene la tribulación, donde se nos viene, como él dijo, el escenario poco antojable, pero necesario para que se manifiesten y se cumplan las profecías. Entonces vemos que en Mateo 14:24, ahí viene una frase que cuando ellos estaban, bueno, perdón, antes de llegar a esa parte, dice ahí, yo escribí, Jesús ora por su iglesia y por sus discípulos al entrar y vivir tiempos difíciles, como los discípulos entraron en un tiempo difícil y como nosotros, como la iglesia, estamos entrando en la última vigilia, en los tiempos difíciles. Esto también nos recuerda, ¿y por qué también se puede deducir esta similitud? Porque en Mateo 14:24 dice que ya estaban, la barca ya estaba lejos de tierra firme. El Señor los veía desde ahí. Y el Señor dice que, y la Escritura nos enseña que o sea, que los tiempos, es decir, que del tiempo de salida del inicio al tiempo de llegada a la Nueva Jerusalén, a la eternidad, a la promesa, o en el caso físico, histórico, de que los discípulos dicen que llevan muy avanzados, ya se habían despegado mucho de la tierra firme, ya habían avanzado, ya habían navegado por mucho tiempo, lejos de la costa original a la cual ya no había que regresar. Por eso entendemos que ahorita también ya entramos en estos tiempos en donde desde luego ya estamos muy lejos de la costa y estamos más cerca del otro lado de la costa donde viene el tiempo que todos estamos esperando. Y por otro lado, además de que dice que estando lejos de tierra firme, dice que la barca era azotada, acosada por las olas por un viento contrario, es decir, un viento contrario se dejó venir con fuerza. Lo mismo pasó cuando cruzaron en Gadara, ¿no? Era un viento satánico que quería que esa era un intento por no lograr que el proyecto de Dios de libertad en la región de Gadara se diera, y este es el último intento que hará Satanás porque la iglesia no cruce del otro lado, que tenemos la promesa, porque él sabe, hoy ya lo sabe, que su tiempo está muy corto. Entonces, cuando, vamos a decirlo así, más intensidad le va a poner para quererse llevar la mayor cantidad de almas a una eternidad sin Cristo. Pero nosotros debemos entender, y cuando dice en la palabra que dice que los vientos azotaban, golpeaban o atacaban, depende de la versión que estés leyendo, la palabra original o el contexto original en griego significa atormentaban. O sea, una tormenta es una tormenta. Entonces, ¿qué viene?
A los discípulos se les vino un tiempo de tormento tremendo en donde se les empezó a mover la barca, se tenían que agarrar, empezaron a angustiarse, se podían ahogar, se podían caer. ¿Y quién quiere caerse de la barca, que es la iglesia? Nadie nos queremos caer de ahí, al contrario, queremos seguir abrazados, aunque el Señor por lo pronto esté orando y no esté visible para cada uno de nosotros en el cielo. Pero además, esa palabra de torturados tiene una connotación con el refinamiento del metal. Es decir, es cuando el metal es probado para sacar y sacarle las mejores características a un metal. Por ejemplo, cuando un metal es templado, que lo enfrían, lo calientan, lo enfrían, lo calientan, lo enfrían, hasta que con el calor se expanden las células y con el frío de repente, cuando lo meten rápido al frío, por la acción de contracción de células, se va apretando, lo vuelven a expandir y se vuelven a apretar y así hasta que queda sólido y firme. Ese es un refinamiento, esa es una forma de tratar el metal y también esa connotación tiene la palabra original hebrea. Por eso les digo que debemos de revisar la palabra y la palabra nos debe dar el contexto realmente de qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer o creer, sobre todo en estos tiempos que se busca gran confusión. Es decir, que era un ataque satánico a los discípulos antes de llegar al otro lado. Para estos tiempos que se nos vienen encima, sería el ataque final de Satanás antes de que la iglesia lleguemos a la eternidad con el Señor, porque la tenemos realmente prometida. Nos la ganamos por gracia, no por obras y por una sangre hermosa a la cual nosotros hoy levantamos las manos y decimos gracias, Señor, por tu sangre que nos va a dar la victoria para cruzar estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, este milagro se describe en 3 evangelios, cuando camina Jesús por las aguas. Otro de ellos, otra parte para complementar este contexto, también viene Marcos 6, 47 al 48. Primero dice, aquí resalté los puntos más interesantes. Primero dice que por la noche estaba el bote o la barca en medio del mar. Jesús no era visible, pero él miraba la tormenta y a los discípulos desde allá arriba, desde la montaña. Y entonces dice que en la cuarta vigilia él vino caminando a ellos. Eso es lo que dice como contexto Marcos 6, 47 y 48. Entonces yo hice algunas tablitas para referenciar esto. Primero, por la noche es que ya entramos nosotros a la noche última. Ya estamos ahí y ya la humanidad, no hay manera que la humanidad no sepa. Imagínate qué valor le podemos dar a este momento en donde tú y yo estamos entendiendo realmente las cosas que por venir y saber quién está desde la montaña orando por nosotros. Es una garantía bien bonita, a pesar de que pues hay cosas que a veces como que no se antojan, pero que realmente tendrán que pasar y que vamos a pasar victoriosos. Yo lo declaro así en el nombre del Señor, que nadie nos vamos a sacar de la barca. Ahí debemos de estar. Amén. Que así sea, Señor. Guárdanos en todo momento y anímanos en todo momento para lo que viene. Por otro lado, esa es la noche. Que dice que por la noche, en el Marcos 6, esos son los tiempos actuales, ya lo dijimos. Otro dice, el bote en el medio de Dor, el bote iba en medio de la mar y ya había dejado la costa, como les dije, ¿qué es el momento? Que estamos cruzando la última gran prueba, la última gran tribulación, entraremos a ese tiempo, para ya llegar a la tierra firme, a la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros. Eso sí dice cuando dice que iba el bote en medio del mar, es decir, que la iglesia va caminando hacia la promesa. Jesús sin ser visible, porque hoy Jesús está en el cielo. Hoy no lo vemos, pero también la Escritura nos enseña que caminamos por fe y no por vista. Cuando tú ves algo para comprobarlo, ya no necesitas fe. Por eso al Señor le gusta la fe, porque dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Es decir, que nosotros avanzamos por fe. Cuando tú ves algo, ya no necesitas fe. La fe ya no la necesitas porque ya lo viste, porque ya creíste, porque simplemente ya lo viste. Y ese es un aspecto muy importante para la vida de fe y de los tiempos tan bonitos y retadores y complejos que se vienen, pero pues que tenemos una gran garantía para vivirlos, que es el mismo Señor. Ahora dice que el Señor miraba a la tormenta y a los discípulos, es decir, que Jesús cuando no es visible y miraba a la tormenta y a los discípulos, ¿qué está haciendo Jesús? Hoy desde el cielo está viendo a la iglesia y está orando por la iglesia. Hoy está orando por ti, está orando por mí, está orando por los que no conocemos que son cristianos, por los que se van a volver cristianos, por los que están débiles en la fe. Él está orando y las oraciones de Jesús se cumplen, mis amados. Las oraciones de Jesús, o sea, de que se cumplen, se cumplen. ¿Y qué te quiero decir? Que esta figura de los discípulos a medianoche cruzando para enfrentar una tormenta, el Señor no estaba con ellos en lo físico, pero sí los estaba viendo
y intercedía, que es lo mismo que está pasando ahorita en el cielo, y tenemos que decir, alabado sea el nombre del Señor, porque Él está orando y seguirá orando por nosotros. Y luego dice que viene la cuarta vigilia, vino caminando a ellos. ¿En qué momento va a regresar Jesús? Cuando ya entremos a esas, las vigilias están hechas por 3 horas. Entonces, si multiplicas 3 por 4, te da 12. La noche, ¿cuánto dura? Más o menos 12 horas. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda vigilia es de 9 a 12, la tercera vigilia es de 12 a 3 y la tercera vigilia es de 3 a 6 de la mañana, pero es cuando despunta el alba. Estamos entrando, estamos pasando de las 3 a de las 2 a las 3 de la mañana, 3, 4, no, de las 3 a las 4 de la mañana. Pero esa es la vigilia en donde se asienta más la oscuridad. Y dice la Biblia que en esas vigilias es cuando se desató la tormenta. Y esto tiene que ver, el hermano Walters, la tesis que él dice es que es el tiempo de la gran tribulación, cuando entra ese tiempo de la cuarta vigilia, cuando la noche está súper, súper oscura. Entonces, bueno, pues es cuando es más densa, y ahí es cuando Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Es cuando Jesús regresa a los discípulos. Ya empezaron a ver la figura, ¿verdad? Que ya regresa el Señor. Y eso tiene que ver, ahorita vamos a verlo con más detalle en la segunda venida del Señor. Luego, la última vigilia, pues es el último tiempo de la oscuridad, antes del hermoso resplandor del amanecer. Perdón que mueva las manos, por aquí veo un bichito, un mosquito que se me metió aquí hasta se me atoró aquí en la barba, mis hermanos, perdónenme. Bueno, y les decía que esa última vigilia representa el último tiempo que la tierra se le va a permitir que haya un gobierno oscuro, como hoy en día lo hay. Y esto tiene que ver porque es el último momento antes de que el Señor regrese. Primero va a regresar a la barca y el último antes de que regrese al juicio, que se conoce como su segunda venida, porque son dos momentos diferentes que ahorita los vamos a explicar. Este encuentro de Jesús, este momento de Jesús, dice que tiene una similitud increíble porque obviamente el Señor viene caminando en la barca sobre las aguas, se va acercando a la iglesia sobre las aguas, pero el rapto dice que el Señor vendrá sobre las nubes. En ambos casos es agua, en ambos casos es el mismo elemento sobre el cual el Señor camina, y por eso se sostiene que este milagro y esta figura de la Escritura está respaldada por otra figura que dice que el Señor vendrá sobre las nubes. Pero ahora el Señor vino de la tierra a la tierra en el momento en que los discípulos estaban pasando por las aguas, pero ahorita el Señor está en el cielo, entonces tiene que venir sobre un elemento parecido, igual, pero es ahora por eso la figura de cuando el Señor viene sobre las nubes, también para un encuentro en el momento en que estaremos pasando la tormenta, pero Él vendrá a manifestarse en ese momento. Entonces, esto es lo que el hermano sostiene de alguna manera, y esto dice que así vendrá el Señor ahora sobre las nubes cuando la tormenta contraria a la iglesia se esté presentando. Esto se conoce, este momento de cuando Jesús se presenta en el agua, se conoce como cuando Jesús viene en las nubes, y se conoce como el rapto, como lo que le pasó a Enoc, como lo que le pasó a Elías, que fueron aquellos que sin probar muerte, de repente, ¡bum!, se subieron a la eternidad y están ahora con el Señor. En fin, esto también, el rapto nos lo describe Marco 13 del 26 al 27. Este sí se los quiero leer porque no lo tengo aquí a la mano, rápido. Le voy a poner aquí Marcos 13. Y aquí está. Les voy a leer el 26 y 27, yo lo tengo aquí a la mano. Bueno, lo puse en el buscador, pero no es para que vean de qué habla y por qué está sostenido esto también aquí. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es decir, ahí habla de que vendrá por sus escogidos el Señor. Esta es una figura sumamente, por eso me gusta que la Escritura nos revela la Escritura, como que no son cosas como que el hermano se imaginó, pensó, recibió, sino que las figuras bíblicas en realidad están conectadas para traernos por la misma Biblia la revelación. Por eso es importante leer la Biblia, y por eso es importante no tener una opinión propia de las cosas, sino más bien una opinión bíblica sobre las opiniones bíblicas de las cosas. Por eso, eso es lo que vale la pena. Es decir, ¿y en qué momento vendrá el Señor? En el momento justo. Él sabrá cuál es el momento justo de la tribulación, cuando Él regrese por el rapto para llevarnos a todos aquellos que somos la iglesia. Porque recuerden lo que dice, perdón, algo importante. En ese momento, cuando Jesús camina sobre las aguas, es cuando se hace visible otra vez.
Cuando Él venga, dice que los ojos de los creyentes lo veremos venir en las nubes. O sea, es la misma figura. Entonces, ven al Señor venir sobre las aguas y de repente ahora lo ves venir sobre las nubes. Dice que veremos al Señor. Entonces, el Señor nuevamente, después de un tiempo de no estar presente, presente sí, pero visible no, por segunda ocasión el Señor se hará visible. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a ver. Y entonces Él dice que nos llevará, que sobre las nubes Él vendrá la salida milagrosa de la tierra hacia el cielo, lo que se conoce como el rapto. Entonces, por eso también la Biblia, me trajo este versículo a la cabeza mientras estudiaba todo esto, dice, dichosos aquellos que no viendo creyeron. Ese versículo va a aplicar para ese momento. Los que no vamos, en el momento en lugar de estar enfocados en la tormenta, estar esperando al Señor, viendo al Señor, orando al Señor, sufriendo por el Señor, todo lo que se tenga que pasar, lo que no sabemos cómo será, pero lo que sí sabemos es que estaremos esperando al Señor. Y entonces dice, dichosos los que estaban en esa barca que sin ver creyeron que el Señor regresaría. Alabado sea el nombre del Señor, mi hermano, mi hermana, porque entonces la dicha de ver al Señor dice, tú estás en esa barca porque creíste, tú estás en esa barca porque hay fe, porque la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahorita vamos a hablar de la importancia de la fe en el día del rapto, porque también el Señor nos enseña cosas bien importantes y bien interesantes. Por eso yo apunté aquí dichosos los que creen sin haber visto. Y no solo para ahorita que somos dichosos, sino para aquel día o aquellos momentos. Ahora es cuando los discípulos entran a una nueva realidad. Ya de repente dicen, aquí está el Señor. Y en ese momento, de repente, en Mateo 14, 28, 29, sale Pedro, ese Pedro que negó al Señor, que ese Pedro, pues ese Pedro que era súper arrojado, aventado, era como muy impulsivo, pero él amaba al Señor, él quería al Señor, y a veces decía tonterías, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, o sea, tal vez decía cosas, no sé si correctas o no, pero era muy energizado, muy impulsivo el hermano Pedro, pues otra vez ve ahí al Señor. Dice, Señor, si eres tú, porque dice, no se espanten, soy yo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Eso es lo que nos referencia Mateo 14, 28, 29. Dice, pues ven, Pedro. Y entonces empieza a caminar Pedro sobre las aguas y conforme se va acercando al Señor, empieza a ver la tormenta y ve que el hermano está caminando sobre unas olas tremendas, sobre una tribulación tremenda, y de repente es cuando se empieza a ahogar. Y el Señor le da la mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver qué significa eso en el momento de los tiempos que estamos platicando. Primero, Pedro camina sobre el agua como el Señor. O sea, ¿qué significa esto? Que así como el Señor vino en las nubes, esa es la iglesia que va a subir en las nubes. Los que caminan sobre el agua es la figura que se representa a aquellos que ascenderemos, y así lo declaro y lo profetizo en el nombre del Señor, ascenderemos con Él también a las nubes, sobre las nubes para llegar a ese lugar que tanto estamos anhelando. Así que los santos son, en esta figura, son la iglesia cristiana que camina. Si el Señor vino sobre las aguas, Pedro fue sobre las aguas, el Señor viene sobre las nubes, es la figura de los que ascendemos con el Señor a las nubes por esta referencia que les estoy dando. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él vio la tormenta, o sea, él ya estaba caminando con el Señor, pero ve la tormenta y se empieza a hundir. Y esto tiene una similitud tremenda con Lucas 17 del 29 al 35. Lo voy a leer. Lucas 17, y les voy a leer del 19 al 35 por la importancia de lo que el Señor nos ordena, porque dice el Señor aquí, de lo que les voy a leer, también está hablando del rapto, está hablando de ese momento. Ahora sí, Lucas 29. Y entonces cuando les lea esto vamos a poderle poner en el contexto correcto de esto que está pasando. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estamos hablando del día del rapto, el día que viene sobre las nubes. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Mas les digo que en aquella noche, ¿de qué momento habla el Señor? De la noche. ¿En qué momento están los discípulos? En la cuarta vigilia. Mas les digo que aquella noche estarán dos
en una cama. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Esto tiene una figura súper clave, como lo establece la tesis de nuestro hermano que les he platicado, con lo que está. El Señor dice que el día que Él se aparezca, Él viene a recogerlos. Él viene a recogernos. Pero puede haber gente que se quede, cristianos que se queden. Y entonces da la gran señal el Señor. Dice, si estás en la azotea y tienes bienes en tu casa, no, ni bajes por ellos. A ver, vuelve, nada más ve el verbo que usa. No desciendas por ellos, por los bienes. ¿Y qué implica esto? Que el día de que el Señor se manifieste, aunque haya bienes en la tierra preciados, ni los consideres y déjalos. No los tomes en cuenta, porque si tú vuelves en el momento en que el Señor lo está sacando, vuelves tu mirada a las cosas de la tierra yo le puse una palabra a esto es cosa mía, esto es, aquel que ame algo más que hay en la tierra, que al Señor será dejado. Porque el Señor ya vino, ya se está cumpliendo la promesa. Entonces luego dice que aquel que esté en el campo no se vuelva atrás. Y el Señor dice que si nuestra alma se vuelve atrás, eso no agrada su alma. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Lo tienen presente? Eso el Señor nos dice. Y luego cierra con esto. Acuérdense de la mujer de Lot. Bueno, la historia de Lot, todos ustedes la conocen, la conocemos. Si no, pues váyanse a Génesis. Por favor, lean Biblia para que todo esto tenga el contexto correcto y para que no sean cosas de hombres, sino la Biblia la que nos revele las cosas que han de suceder y cómo han de suceder. Y luego, entonces, la gran advertencia que el Señor les dice es, recuerden a la mujer de Lot. Tengo entendido que todavía existe esa estatua por ahí en algún lugar. De hecho, hay hasta tours que llevan a esos lugares en donde están el tema de la estatua de la mujer de Lot. Pero primero Lot es el sobrino de Abraham que fue llevado. Algún día se empezaron a pelear entre sus pastores con sus pastores y empezaba a haber problemas. Le dice, ahí es donde vino la grandeza de Abraham. Le dice, a ver, Lot, escoge, para acá o para acá. Escoge tú, yo me quedo con la otra porción de la tierra. Lot escogió hacia Sodoma y Gomorra porque se veía más verde, más próspera. Entonces dijo, no, pues, entonces, ¿qué había en el corazón de Lot? Yo voy a escoger la mejor tierra. En lugar de haber dicho, tío, yo vengo aquí por palabra de Dios tuya, ¿sabes qué, tío? Tú escoge, tú tienes prioridad. En lugar de honrar al tío, él dijo, pues lo que se ve más verde y con más frutitos y mejores pastos, me voy para acá. Entonces dice Abraham, perfecto, yo me voy para allá. Escogió el lugar incorrecto porque para allá estaba Sodoma y Gomorra. Y más de seguir el tema es que él se fue así. Resulta que cuando sale le dice el Señor, van los ángeles y dice, vámonos porque va a llover. En cuanto tú salgas, empieza a llover fuego y azufre del cielo. Entonces cuando salen eso pasa, pero dijo, no volteen para atrás porque el Señor no quiere que nadie vea su vida. Me dice Alejandra, mi hija, que la estatua, pues ahora googleatela y mándame la imagen, Ale, para que yo la pueda pasar aquí, la estatua de la mujer. Está en Jordania, cerca del Mar Muerto. Bueno, pues ahorita le vamos a pedir a Ale que me mande la liga por este chat y la vamos a poner en pantalla para que puedan ver esto, que esto existe todavía. Pero más que eso, la enseñanza que el Señor nos muestra. Me mandó aquí por airdrop, a ver, Eli Soto. Aquí mi esposa me mandó un algo. ¿Qué me mandaste, Eli? ¿La imagen? Ah, gracias. A ver, entonces una vez se las pongo. Déjenme nada más amplio aquí. Es que ¿sabes qué? Me salió muy chiquita, Eli. Bueno, ahorita se las pongo, ahorita que también mande la liga, Ale, y ponemos las dos a ver cuál funciona mejor, para que la podamos ver. Bien, pues les decía, pero vamos a la parte espiritual, que es muy trascendente, ya me llegó. Entonces, antes de pasar esa parte, gracias, Ale, gracias, Eli. Les agradezco. Ándale, esta está más, adiós. Esta está más grande. Esta. Miren, les voy a compartir la pantalla de esto que está aquí. A ver, me la mandaron por Pinterest. Bueno, no importa, es esta. Y les voy a poner aquí, compartir pantalla, donde estoy, aquí, compartir pantalla, y ahora sí la van a poder ver. Miren, es esa. Esa es la imagen de la estatua de cuando iban saliendo tanto Lot como su esposa. Ahí van saliendo y la instrucción es que nadie volteara para atrás. Pero resulta que sí, ella voltó para atrás y en ese momento se convirtió en una
estatua de sal. Vamos a ver si me trajeron otra por acá, porque por aquí había otras. Miren, aquí hay otra vista que se ve más. Miren, para que la vean, ya para seguir con la palabra. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Bueno, eso es hay estaturas ahí, mis hermanos. Hay estaturas para ir a ese lugar. Pero bueno, ¿qué sucedió? Primero, tenemos dos temas que son necesarios evaluar para el día del rapto. Tenemos a un Pedro, sí está, tenemos a un Pedro que cuando de repente él va caminando hacia el Señor ya sobre las aguas, ve la tormenta, ve la complicación, ve el ataque satánico, se empieza a ahogar, el Señor le tiende la mano y lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Nos damos cuenta que la fe es muy importante para los tiempos de la tribulación y para los tiempos del rapto. Es muy importante. Debemos de creer que Él es, debemos de asegurarnos que Dios es y que Dios está a cargo de esta situación, que no hay nada que se le va a salir de control por más fea que se pueda poner la cosa. Y por otro lado, la fe es muy importante y lo que nos enseña, bueno, también nos enseña que no debemos de ver la tormenta, sino ver al Señor. Y lo que nos enseña, ¿qué es lo que nos enseña? Se los he dicho en varias ocasiones. Otra de las derivaciones, perdón, un significado también de la palabra fe es fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver todo con la obediencia. Y el mandato de aliento de vida es amor y obediencia a Dios. La mujer de Lot le dijeron, no voltees para atrás. O sea que no puso fe en esa palabra, no puso fidelidad a esa palabra, no fue fiel a la orden. Y entonces ella volteó para atrás y se perdió. Cuando ella estaba siendo sacada de la tierra del juicio, se perdió. Entonces, ¿qué nos enseña la mujer de Lot? ¿Por qué volteó para atrás? Porque le pasó lo que acabamos de ver hace un ratito en Lucas 17, porque ella era de las que estaba en las azoteas y volteó para atrás porque seguramente o posiblemente había algún recurso. Dice, si tienen bienes en su casa y están en la azotea, ya no se regresen. Por otro lado dijo que si estaban en el campo, ya no regresen. ¿Quiénes están en el campo por lo general? Los padres o las personas están labrando. ¿Y quién, por qué tendrías que regresar a tu casa si no son bienes por tu familia? Tal vez, no es una tesis, tal vez lo que hizo la mujer de Lot es voltear a ver a las parientes que se le quedaban atrás, a ver si de casualidad venían con ella, y por esa razón, por no poner los ojos en Jesús, en este caso, en el día del rapto, y seguir hacia adelante. Hermanos, y aquí le hablo a los jóvenes y a los niños, a los adultos. Los papás somos responsables de ustedes, pero ustedes son responsables de ustedes ante el Señor. Y por eso tienen padres y tienen pastores y tienen iglesia, para que vayan con la buena y sana doctrina. Porque esto de ser iglesia no es cualquier juego. Es una cosa importante que se debe de vivir en casa, que se debe de honrar en casa y que se debe de establecer en casa. Así que, padres, tú dales todo a tus hijos. Dales todo buen consejo, enséñales que con la palabra se puede entender la palabra, pero aquel día no te puede ganar ni un hermano, ni un papá, ni un amigo, ni un hijo, ni un nada. Nada te puede hacer voltear. No sabemos por qué desobedeció, tal vez porque había algún pariente o alguna amiga, la mujer de los demás. Vamos a pensar que así fuera. Lo que el Señor nos enseña es que en ese día ya no es tiempo, ya el tiempo se cerró, la puerta del arca se cerró y hay que subir. Y se sube al arca o se quedan en la inundación. Eso ya son decisiones. Y esto se lo debemos enseñar a nuestros hijos porque ellos también deben de tener una responsabilidad de que nosotros como padres, por más que errores que podamos tener, estamos comprometidos con el Señor. Y a que ellos sean personas de bien y a que entiendan las cosas del Señor como son. La vida espiritual, la vida social, la vida sexual, la vida económica, la vida en familia, la vida con recursos, la vida en el futuro, la vida de la profecía del Señor. Todos debemos de nosotros enseñarles lo que es y aborrecer lo que no es según el Señor. Pero ese día ya no hay, hermano, hermana, ya nadie podemos voltear para atrás. ¿Estamos? Así que, pues con esto concluyo, mis hermanos. Yo puse aquí, aún en el proceso del rapto, puede alguien quedarse por alguna inquietud o por algún mayor amor. Y puse familia, recursos, amigos. Lo único que nos corresponde es poner los ojos en Jesús. Es radical la enseñanza, pero es del Señor. El Señor nos enseña todo esto, pero pues es palabra de Dios. Y por cuanto es palabra de Dios,
pues debemos de entenderla. Ahora vamos a la parte final, ya para concluir. Tenemos dos figuras aquí. ¿Cuáles son las figuras importantes que vemos aquí? Primero, Pedro, y segundo, los discípulos. El Señor estaba en las aguas, entonces le da la mano a Pedro y le dice a Pedro, hombre, ya lo reprende y ya lo vimos. Pero los discípulos se quedaron en la barca. Y resulta, esto me parece que está en Mateo, sí, está en Mateo 14, 32, 33. Bueno, ahorita les voy a decir qué es lo que resulta con todo esto. Resulta que está Pedro, que es la iglesia, representa la iglesia, la tesis de nuestro hermano, y los discípulos se quedan en la barca mientras la tormenta aún está. Es decir, que los discípulos, la interpretación que le da este hermano es que son los judíos que aún no han creído en el Señor, pero que van a ser salvos. Es decir, que cuando Jesús toma a Pedro, el problema se le acaba a Pedro, pero la barca sigue en aquel momento, en aquel relajo de movimiento, de tribulación. Eso es a lo que se refiere el profeta Daniel con la 70ª semana para cumplir las 70 semanas que están reflejadas con todo el tema del anticristo. Que no, ahorita no vamos a hablar de esa parte. Tal vez más adelante, pero no por el momento. Pero ahorita lo importante es concentrarnos en la figura de la iglesia y de quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, esto también viene en las profecías del profeta Daniel, las 70 semanas, etcétera. Y eso es a lo que se refiere que entonces Pedro es sacado de la barca como iglesia, pero los judíos que van a creer y que van a vivir todavía el tiempo de la tormenta, en lo que se cumplen las 70 semanas del profeta Daniel. Y resulta que en ese mismo Mateo 14:32 pasa algo muy interesante. Hasta que el Señor y Pedro regresan a la barca es cuando se calma la tormenta. ¿Cómo? Hasta que el Señor y Pedro, o sea, Pedro salió en medio de la tormenta, el Señor lo tomó en medio de la tormenta de la tribulación y que se quedó con él. Pero hasta que los dos regresan a la barca, como dice la Escritura puntualmente, a ver, lo voy a poner en Mateo 14, 32. Déjenme lo pongo para leérselos como está. Mateo 14. Vamos a ver qué dice el 32. A ver si estoy en lo correcto acá. Dice acá, sí. Dice, y cuando ellos, es decir, al momento que Jesús extendió la mano, asió la de Pedro y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos dos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Qué pasó cuando ellos dos subieron a la barca? Se calmó el viento. ¿Esto qué significa? Ahora es cuando viene, la tormenta sigue, pero ahora regresa el Señor con Pedro a la barca para que todo se calme. Pero entonces es cuando regresa el Señor con la iglesia a la tierra para que todo se calme. ¿Para qué? Para hacerle juicio al anticristo en la batalla del Armagedón, en la última gran batalla. Pero entonces, por eso se le da esta interpretación a este hermano, y me pareció muy atinada, muy interesante, cómo esta figura lleva y tiene este momento de la segunda venida del Señor, porque cuando el Señor regresa, el viento contrario cesó, la actividad satánica cesó. Y es decir, y luego viene el momento más bello de toda esta historia. Y cuando le dicen en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron a Jesús diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién le dijo, quién lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios en esa barca? Pedro, que es la figura de la iglesia, y los discípulos, que es la iglesia del pueblo judío. Ya todos juntos, después de que fue vencido el mal, la tormenta, entonces los judíos salvos y los cristianos salvos reconocen al Señor en adoración. Qué momento, hermanos, qué momento, que se me eriza la piel de pensar ese momento de adoración al Señor en donde el pueblo original y los que fuimos injertados podremos rendir alabanza por primera vez juntos al Señor en el momento más bello y de los más grandes de la historia de lo que vamos a vivir. Cristianos y judíos reconocen al Hijo de Dios como el Mesías. Y luego nos vamos a Juan, siguiendo con la misma enseñanza, pero en otro evangelio. Ahora vamos a irnos a Juan 6:21. Vamos a ver qué padre. Y dice así, en Juan 6:21.
Dice, cuando habían ya remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y les dijo, pero es que este es... ¿Se lo apunté bien? Bueno. Ya, sí, sí, sí. Les vuelvo a leer. Dice, cuando ya habían remado, esto es Juan 6, 19. Cuando ya habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. ¿En qué momento llegó? Enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, cuando viene la adoración al Señor, porque entonces todo está vencido, es cuando ya podemos, ahora sí, ya no hay mucho que hacer en la tierra, sino más bien hay mucho que hacer y adorar en la eternidad. Es la entrada a la gran y eterna, al otro lado del mar que teníamos que ir. Por eso la vida cristiana es una barca sobre el mar. Así que mis hermanos, inmediatamente después de que ellos adoraron, llegaron, inmediatamente, se dice la escritura, seguidamente llegaron a la tierra donde iban. ¿Qué significa la tierra donde vas? El destino final. Por eso tiene estas similitudes, tanto de la palabra con Daniel, con los evangelios, con Romanos, con algunas cartas paulinas. Hemos visto cómo todo esto se integra con la figura profética que viene en el milagro del Señor caminando sobre el agua. Y les recuerdo que no soy yo, es el hermano Nelson Walters el que esto, de donde yo tomé esta enseñanza. Le puse algunas cosas que yo también percibí, pero en realidad la esencia es esa, mis amados. Y bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, porque debemos de comprender el tema de la importancia de la fe. Debemos de comprender que Jesús va a estar orando por nosotros aunque no lo veamos. Pero que Él, como dice el Evangelio, Él mirándolos desde la montaña, Él está pendiente de la iglesia. Él está pendiente de tu vida. Él está pendiente de mi vida. Él está pendiente de que cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados y desde una vez salvos. Él sabe que se nos vienen tiempos difíciles, pero Él va a estar ahí, en la oración y con su mirada puesta ahí. Solo Él sabrá qué día va a regresar para llevarnos en las nubes y llevarnos con Él, para que también tengamos un tiempo con Él, las bodas del Cordero, antes de llegar en lo que se cumple el tiempo final en la tierra de la manifestación del Anticristo, que se cumpla para llegar y hacerle juicio y victoria de una vez y para siempre. Por eso, hermanos, hoy aunque no veamos, creamos, valoremos el tener iglesia, valoremos estar en un entendimiento espiritual de Cristo, valoremos si tu familia es cristiana, valoremos que tenemos una promesa enorme, valoremos que tenemos unas profecías que nos anticipan esto, valoremos que vamos a pasar la tormenta, pero con el Señor, no sin el Señor, valoremos que podemos pasar tribulación, pero con el Señor y no sin el Señor. Porque la tribulación para los que la pasan sin el Señor no lo reconocen, va a ser una tribulación eterna, no momentánea, no será un periodo, no serán unas semanas, no será unos años, o meses, perdón, será una eternidad por aquellos que piensan que todo esto no es cierto, que lo de Jesús no es tan exagerado, pero ve nada más. Hoy yo quiero darle el peso espiritual a la enseñanza radical del Señor. Cuando te dice, aquel que quiera salvar su vida la perderá y aquel que la pierda por causa de mí la ganará. ¡Wow! Esa es una enseñanza tremenda, radical, pero es palabra y es amor y es luz y es esperanza de Dios para ti y para mí. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, quiero orar y me gustaría, Eli, si quieres acompañarme para orar este momento y poder disfrutar de una oración que nos ponga en el contexto correcto en el Señor. Así que te quito aquí los cablecitos que tengo por acá y vente porque estamos aquí grabando. Bríncalos. Ya llegó. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, escuchaba la palabra y pues no te había contado, Alejandro, pero anoche tuve un sueño en el que me veía yo en un viaje, como un viaje a Europa, algo así, un país, no sé, europeo, lo percibía de esa forma. Y había como puestos de bolsas y de souvenirs y cosas, artículos, ¿no? Para los, ¿cómo se llaman? Pues para los turistas. Y entonces yo me acercaba, pues quería comprar una bolsa. Me ponía a ver las bolsas
y de repente yo había escogido alguna bolsa de las que estaban ahí, una bolsa pues común y corriente, pero en eso pasa un señor que no vi, pero él dice en voz alta, lleva mejor, yo he comprado mejor cangureras, porque cuando ya viene el tiempo del Señor y es mucho más práctico que lo tengas cerca de tu cuerpo, esa cangurera, y que pongas solamente lo esencial. Entonces, ahorita que escuché la palabra, no sabía que Alejandro iba a hablar esto, me impactó muchísimo. Ella no sabía nada. No, precisamente lo que ahorita me dio así como escalofrío. Y entonces yo lo que hice inmediatamente, ya dejé de verlas como lo que me mostraba el Señor, dejé de ver las cosas de este mundo, dije, no quiero ni una bolsa, yo ahora necesito 5 cangureras, y le dije a la señorita que estaba ahí, le digo, quiero 5 cangureras, y ahí justo había un paquete así de cangureras, y ya las tomé, se las compré y todo. Y de hecho yo contaba, no, tiene que ser 5, refiriéndose a mi familia, que somos 5. Y entonces ya le pago, la compro, y en eso, cuando veo, no eran 5, eran 6. Digo, ¿cómo? Si yo las conté y conté, y eran 5. 6. O sea, bueno, yo las conté y eran 5, pero al momento de verlo eran 6, era una más. Ok. Entonces ya le digo a esta chica, ¿sabes qué? Conté mal. Ay, aparte eran caras, ¿no? Dije, híjole, pues voy a gastar aquí bastante dinero, pero lo necesito, y lo necesita mi familia. Y entonces le digo a esta chica, ¿sabes qué? Necesito, pues que me regresen el dinero de una, por lo menos, porque me equivoqué y me llevo 6. Me dice, no, no, eso ya no se puede hacer, tú ya no puedes, regresarla. Y entonces ya me la que dije, no importa, esto va a servir. Y entonces, bueno, eso ya después el Señor me revelará qué es, pero lo que sí entendí de parte del Señor es que tenemos que ser más ligeros, tenemos que ser prácticos, y tenemos que Ser menos prepararnos. complicados. Ajá, y prepararnos, ¿no? Con lo esencial. Mm. Y como nos decía Alejandro, ¿no? Pues no voltear atrás viendo lo que estás dejando, sino ver hacia adelante. De hecho, ahí en donde están esa parte de Israel, en el Mar Muerto, donde está esta estatua de la mujer de Lot, hace unos 2 años más o menos encontraron minas y minas grandísimas de sal. Entonces es una región muy vasta en sal, y cuando el Señor consume a Sodoma y Gomorra por su pecado y por su pecado de sensualidad, de trastornos totalmente Sexuales. sexuales, ajá, fue con fuego y azufre. Entonces esa combinación de fuego, azufre, también se encuentra en esa parte del Mar Muerto, donde hay petróleo y hay azufre. Entonces el Señor siempre utiliza los elementos que están en ese momento, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué no la convirtió en una mujer de madera o de piedra, no? Y no, fue de sal. Entonces utilizó los elementos que había en ese lugar para la destrucción de esa propia maldad. Entonces, bueno, querías que orara, ¿no? Sí, bueno, y yo nada más quiero agregar Ajá. que Eli sabe todo esto porque he estado, se estudió un curso, se echó un curso en línea de arqueología bíblica, de muchas horas que le dedicó ella pegada a la computadora, y de ahí viene todo esto que nos platica, y bueno, qué bueno que nos ayuda tu curso, tu seminario de arqueología bíblica, ya, y conforme te vayas acordando cosas importantes, pues nos las vas compartiendo, pero yo lo que quiero es que esta palabra, yo no sé, miren, para que se quede grabado. Bueno, no, vamos a orar y luego les platico algo ya fuera de grabación para que ya no se quede grabado. Oramos y concluimos la grabación, pero vamos a ir conectados 2 minutitos más adelante. Sí, Jesús el pan de vida, Juan 6:25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, Mm. a la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este
ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Amén. Amén. Pues vamos a orar por eso, porque nuestro trabajo va a ser por la comida que es eterna, que permanece para vida eterna. Amén. Amén. Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu revelación, tu amor, tu cuidado, Señor, porque nos vas abriendo el entendimiento, la mente y el espíritu para saber las cosas que han de venir. Y más adelante también dice que, pues, no se sabe cuándo es el tiempo, nadie lo sabe, sino solo tú, Dios Padre, sabes cuándo será precisamente el momento. Pero queremos estar ligeros, queremos estar no afanados, queremos trabajar, no por las cosas que se corrompen y que se echan a perder, que son las de este mundo, sino por las cosas que son para vida eterna. Y queremos, Señor, despojarnos de todo peso, Señor, Amén. de pecado que nos separa de ti, de toda peso de maldad. Queremos, Señor, también dedicarnos a ti en cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y queremos santificarnos delante de ti, Señor, porque dice el Señor que sin santidad es imposible ver a Dios. Y por eso queremos limpiar nuestra vida, Señor, examinar nuestro corazón cada noche delante de ti, Señor, para que tú hagas de nosotros un pueblo con un corazón humillado. Amén. Y puro delante de ti, Señor, porque lo que más anhelamos ese día es ver tu rostro. Amén. Te amamos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Danos la entereza de seguir remando fuertemente como esos discípulos en el arca, mientras Amén. Tú llegas, Señor, porque nunca quitaste tu mirada del arca, siempre estuvo ahí, y aunque veías la desesperación tal vez en medio de la tormenta, pero que ellos nunca cesaron, nunca se quedaron quietos, sino que siempre siguieron avanzando, y sabemos que tú llegarás en el tiempo perfecto y oportuno. Tú nunca llegas tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, la enseñanza, gracias por la iglesia. Gracias. Y no es para tener miedo, sino para tener confianza y tener fe. Amén. Y sobre todas las cosas, llevar a mucha gente a esa barca, para que nadie se pierda y todos sean salvos por ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues amén y gracias a Dios. Y cortamos grabación, pero seguimos con la transmisión. Sí, dice Esme por ahí aplaudió. Amén. Ay Dios, me puse aquí.